Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué horas esté viendo esto. Soy Kevin Stuart Torres Martínez del grupo 4RB3 en mi video para la materia de Ingeniería Eléctrica Aplicada correspondiente a la semana 9 sobre los principios de los motores de corriente alterna. Primera pregunta, ¿qué es la corriente directa? Nosotros ya sabemos que la corriente eléctrica es el movimiento de electrones a través de un conductor, cumpliendo así con un circuito. La corriente directa sería esta donde el voltaje es constante y la velocidad de la corriente es una en específico. No es variable. Esto se obtiene de diversas fuentes, por lo general de ciertas FEMs inducidas y de ciertos generadores. Es una forma sencilla de obtener corriente. Asimismo, una de las principales características de la corriente directa es que esta tiene polos. Del polo positivo al polo negativo es como fluyen los electrones, cumpliendo el circuito cuando llegan de uno al otro. Esto lo distingue mucho de la corriente alterna, que me lleva a la segunda pregunta, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna vendría siendo la forma que se obtiene cuando, en lugar de nosotros hacer fluir los electrones de un polo a otro, nosotros los alternamos. Digamos que los electrones, en lugar de llegar al destino, solo se desplazan cierta distancia sobre el conductor, pero esto se debe a la forma en la que funciona. Pues a diferencia de un generador de corriente directa, el alternador alterna los polos, de forma que el movimiento no se genera a lo largo de este. A este cambio se le da lugar a la frecuencia, y es gracias a esta frecuencia que nosotros tenemos una señal senoidal de la corriente, puesto que si la corriente alterna de polos para hacer este movimiento, nosotros vamos a obtener que la corriente puede ser tanto positiva como negativa de forma constante, dibujando una señal sinodal si nosotros la replicáramos. A diferencia de la corriente directa, que sería una corriente positiva o negativa, según se ha visto, de forma constante. La gran diferencia es en las características que presentan estas corrientes. Tercera pregunta, ¿cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Primero hablemos un poquito del motor de corriente directa. Nosotros ya sabemos que la corriente directa tiene un voltaje fijo. Este voltaje en un motor de corriente directa llega hacia un motor y empieza a haber movimiento. Esto gracias a que la corriente pasa a través del estator, un embobinado que va a dar lugar a un campo magnético, y aparte también pasa por el rotor, también un embobinado que va a generar su propio campo magnético, pero que va a estar generando ciertos cortos según el movimiento para estar cambiando constantemente de polos. Nosotros ya lo conocemos porque en medida que se genera el campo magnético del rotor, que va a ser de los mismos polos que el del estator, va a generar su propio movimiento, va a entrar en corto y va a estar cambiando constantemente para que los polos siempre se estén repeliendo, de esta forma dando lugar al torque y a la potencia de mi motor, al movimiento. En un motor de corriente alterna es un poco diferente, porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el motor de ardilla, nosotros vamos a tener que el rotor, la parte del medio, va a ser móvil, claro, y que al mismo tiempo la parte de afuera, lo que para nosotros antes era el estator, también va a ser móvil. ¿Cómo va a ser esto? Simple. Si nosotros alimentamos con corriente alterna la parte que rodea este núcleo móvil, va a generarse un campo magnético variable, y el interior en sí mismo no va a tener un campo magnético al inicio, se le tiene que dar un empujón. Es una característica de estos motores, que en un principio el rotor en la parte del medio no tiene su propio campo magnético porque no tiene corriente de ningún tipo. Muchos motores de corriente alterna, de hecho, utilizan versiones mucho más pequeñas de motores de corriente directa para generar una corriente inicial, para generar el campo que va a estar dentro del rotor inicial, el rotor de la parte del medio. Una vez que se le da corriente, un pequeño empujón, un arranque, un inicio, este ya va a tener su propio campo magnético para nuevamente repelerse con el de su alrededor, dando lugar al movimiento. Podríamos decir que de esta forma va a generarse una FEM inducida en el mismo. Esa FEM inducida es justamente la que genera el torque, pues que esa corriente va a tener su propio campo magnético que va a repelerse de forma constante con el que lo rodea, dando lugar al movimiento. Cuarta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los motores de corriente directa y los motores de corriente alterna?
La diferencia entre las corrientes es muy sencilla. Nosotros podemos decir que la corriente directa tiende a funcionar con una menor potencia en distancias cortas y la corriente alterna a funcionar a mayor potencia a distancias largas. Los motores no es muy diferente el concepto. Podríamos decir que un motor de corriente directa, al aprovechar una fuente de energía que puede ser de almacenamiento, como lo es una batería, cosa que la corriente alterna no puede ser almacenada, pues nos permite miniaturizar mucho el concepto y utilizar motores muy pequeños. También esto es precisamente lo que se utiliza en un motor de corriente alterna, que generalmente necesitan un impulso de arranque. Por otra parte, el motor de corriente alterna suele tener mucha más fuerza porque puede ser trifásico, y esto nos permite tener la potencia suficiente para realizar tareas mucho más fuertes, más pesadas, que requieran un torque mayor. Asimismo, los motores de corriente alterna no utilizan estatores, puesto que como no hay contacto, realmente no hay contacto entre el estator y el rotor, no hay desgaste, no necesitan mantenimiento. Tienen ciertas características que le permiten ser superiores. De ahí en fuera tendríamos ya una brecha de precios, puesto que los motores de corriente directa tienden a ser más baratos, pero también son para tareas más ligeras, y los rotores tienden a ser más caros. Quinta pregunta. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la FEM inducida. Nosotros, cuando tenemos un material que es conductor girando dentro de un campo magnético, se le genera una FEM inducida, una fuerza electromotriz. El movimiento da lugar a la corriente, así de simple. Podríamos hablar nosotros del movimiento contramotriz, que sería este que ocurre cuando nosotros en el conductor dentro de un motor, al estar en movimiento dentro de un campo magnético, pese a que nosotros estamos dando esa corriente como alimentación, está en movimiento, y eso genera la fuerza contramotriz, que sería el opuesto a este. Esa es la razón por la que se reduce la corriente en los motores una vez ya encendidos. Sexta pregunta. ¿Qué elementos tiene la placa de datos del motor de corriente alterna? Igual que todos los motores, tiene cosas de información desde la más básica hasta la más específica y en más. El peso, temperatura, la frecuencia a la que trabaja el motor de corriente alterna, qué voltaje de entrada necesita, qué corriente de consumo tiene en el arranque, qué corriente tiene en su potencia terminal, el voltaje terminal, qué tipo de mantenimiento se utiliza, si utiliza algún lubricante, si no lo hace, el número de devanados que tiene. Muchas características. Nosotros sabemos con exactitud qué tipo de motor tenemos en el momento en el que nosotros vemos su placa. Sin más por el momento, yo me despido. Muchas gracias por su atención y que pase buen día, buena tarde o buena noche.